en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo número 16. Romanos capítulo 16. Ahora sí, si le baja un poco el retorno, por favor. Romanos capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo número 7. Dice: saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Amén. Quizás, hermanos, quisiéramos en esta tarde hablar acerca de las marcas de la iglesia de Cristo. Y en estos últimos versículos que el apóstol Pablo en la cual fue inspirado para ir concluyendo esta carta, pudiéramos nosotros, hermanos, de alguna manera, quizás concluir rápidamente presentando cada nombre por nombre y ahí acabar de una vez. Sin embargo, creo, hermanos, que es de beneficio para nosotros que vayamos notando algunos detalles que creo yo que son importantes para nosotros en la vida cristiana. Creo que la Biblia, y usted lo sabe, es un libro muy condensado que tiene mucha historia en poco, mucha historia, sí, pero que está muy condensado. Y por ello, a veces pasamos detalles por encima, por no tomar en cuenta precisamente lo que queremos ver en esta tarde. Hermanos, ese saludo ya final. Pablo se está despidiendo después de haber escrito y haber hablado todo lo que dijo en esta epístola. Y como ya lo vimos el domingo pasado, Pablo aquí está exponiendo los saludos finales de hermanos que él conoce, personas fieles en el Señor que habían ayudado, habían sido compañeros de milicia con él, y otros que son menos conocidos. Ahora, cuando el apóstol aquí se está despidiendo, ya lo dijimos el domingo pasado, pensamos en aquel que escribe una carta después de mucho tiempo, quizás de estar separado, quizás no conocer mucho a las personas, pero quizás le llegan al oído cosas tales como que usted sabe que a la persona que le escribe es una persona que le gusta mucho caminar, correr, y que le gusta mucho tal y tal cosa, y que pasó por tal y tal enfermedad. Entonces usted escribe la carta, y al escribir la carta usted va a decirle, bueno, muchos saludos y todo, esperando que te encuentres bien, que ojalá que sigas comiendo lo que te gusta, espero que te hayas repuesto de tu enfermedad que has tenido. Entonces ahí usted escribe la carta y la envía, y luego cuando la persona la recibe, entonces ahí puede ver rasgos de que esa persona sabe, por ejemplo, de la enfermedad. Si es verdad que yo estuve enferma, sabe que yo estuve enferma, sabe que le gusta esto y este otro. Son marcas de ¿cómo decirlo? Marcas de identificación de aquella persona. A usted le puede pasar, quizás ahora menos, porque las cartas son menos en estos tiempos, más son los correos electrónicos y todo esto. Pero hace un tiempo atrás, pues cuando se enviaban cartas, atentamente, mucho gusto, espero que esté bien, qué tal, cómo van las flores al lado de su jardín,
o cómo le fue en esto, o cómo va su mamá, o cómo está usted de esto, salió bien en los exámenes. Siempre hay una marca de aquel que escribe, porque que hace referencia precisamente a la persona a quien le está escribiendo. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora, lo importante aquí es que Pablo está haciendo prácticamente lo mismo. Pablo está en este momento mostrando o poniendo de relieve, poniendo de relieve las marcas de la iglesia. Usted sabe que nosotros somos la iglesia de Cristo. Es decir, que no es el edificio, somos nosotros la iglesia de Cristo. Entonces Pablo pone ciertos fundamentos o pone ciertas marcas, ciertas marcas, detalles en la cual se puede reconocer la iglesia de Cristo. Cuando notamos las características, y lo voy a llevar aquí a estos versículos, versículo 3, por ejemplo, aquí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí. Los cuales expusieron su vida por mí. Versículo 5, saludad también a la iglesia que está en tu casa. Ahí hay una marca también importante de que la vida cristiana de esos días no era una vida que se reservaba a un edificio, sino que la vida cristiana estaba en el seno mismo de la familia, en el seno mismo de su trabajo, donde la vida cotidiana, ahí estaba Dios presente. Saludad a los hermanos que están en tu casa, porque se hacían reuniones en la casa de nuestros hermanos. Y el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, dice, los cuales expusieron, es decir, las marcas de la iglesia de Cristo, expusieron sus vidas. Es decir, que hay una marca hay algo que marca la verdadera iglesia de Cristo. Y es que la verdadera iglesia de Cristo nunca en esta tierra ha tenido su lugar de paz. Porque la iglesia de Cristo predica la verdad. Y esa verdad es antagónica con lo del mundo. La mentira, Cristo lo dijo de esta manera: la luz vino al mundo, pero las tinieblas rechazaron la luz. Entonces, hay ese antagonismo en la cual el mundo le pone presión a la iglesia, porque la iglesia es la que supuestamente es ella la que es el estandarte de la verdad. Es ella la que no solo proclama el querigma, la verdad, la revelación de Dios, sino que al mismo tiempo esas mismas personas son el mensaje que viven. O sea, el mensaje que predican son lo que ellos viven. Entonces, eso no cabe y no quepa dentro del mundo, dentro del formato del mundo. La realidad y la verdad de Dios no entran ahí. La iglesia de Cristo, si nosotros nos vamos en la historia, hermanos, encontraremos que nuestro fundador fue asesinado. Si vemos de la parte humana, Cristo fue asesinado, lo mataron injustamente. Aunque detrás estaba el plan de Dios de salvación, sin embargo, hermano, esta verdad no pudo pegar, no pudo estar, no era una pieza del rompecabezas en la cual estaba hecha para que pudiera pegar dentro del sistema y de la ideología o de los valores que hay en este mundo. Y de tal manera no pegó que tuvieron que sacar la verdad y la quisieron enterrar. Las marcas de la verdadera iglesia de Cristo la iglesia de Cristo está marcada con ese antagonismo que el mundo tiene en contra de la verdad y de la iglesia de Cristo. Cuando pensamos, por ejemplo, en las palabras del Hijo de Dios, cuando él mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, no estaba diciendo que la iglesia estaría en un lugar de bonanza esperando que Cristo regresara en paz y en tranquilidad. Cuando está diciendo ahí que las puertas del infierno no prevalecerán, es porque hay una batalla.
Es porque hay un antagonismo entre la luz y las tinieblas. Cuando Pablo habla de la iglesia, dice que es una milicia. Cuando Pablo habla del cristiano en Efesios, dice que se tiene que poner toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Cuando hablamos, hermanos, de las marcas de la iglesia, estamos hablando de que la iglesia trae el estigma de la persecución en lo más profundo de su alma. Cuando vemos aquí, volvamos a leer de nuevo el versículo número 3, dice: mis colaboradores en Cristo, los cuales expusieron su vida. Está hablando de que eran iglesia de Cristo y había la marca de la persecución sobre ellos. Luego dice el versículo 5 que ellos vivían la vida cristiana en el seno mismo de la vida cotidiana. Y ahora el versículo 7 dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. Mis compañeros de prisión. Es decir que Pablo está como describiendo, hermanos, sí, está describiendo a aquellos hombres que fueron compañeros de milicia con él y compañeras de milicia con él. Pero siempre está ahí ese detalle: saludad al hermano que pasó tal situación. Saludad al hermano y a la hermana que expusieron su vida por causa de Cristo. Saludad, dice aquí, aquí en este caso dice, a mis compañeros de prisión. Es decir que, hermanos, Pablo era parte de una iglesia en la cual estaba marcada por los golpes que el mundo le da constantemente a la iglesia. La iglesia, hermano, no llegará al cielo sin golpes. La iglesia no llegará al cielo sin moretones. La iglesia no llegará al cielo, hermanos, sin marcas de las batallas que ha librado en toda la historia de la humanidad. Ella está marcada por el estigma de la persecución. Y no será eso no es del pasado. Fue en el pasado, hermanos, es hoy día y será mañana. La iglesia de Cristo es una iglesia, hermanos, que ha sido maltratada en la historia como lo ha sido, hermanos, su fundador. Y no solo su fundador, sino que antes, detrás ya el Hijo de Dios dice: los profetas que vinieron antes de vosotros, que fueron maltratados, vuestros padres los mataron a todos. Es decir, hermanos, que la obra de Dios o el reino de Dios no se va a establecer en los corazones de los hombres. No se va a establecer de manera bonante, de manera en la cual Satanás se siente en una montaña alta a mirar cómo, hermanos, el mundo es ganado para Cristo. El mundo está establecido de tal manera que los valores cristianos no quepen dentro de el mundo. El Hijo de Dios no entró en el mundo. Pablo le cortaron la cabeza. Los apóstoles fueron maltratados. Pero ese estigma, esa marca, la marca de iglesia de Cristo, la marca, comprad pilas buenas. Perú dice aquí. Aquí. Gracias, hermano. Satanás no se va a sentar a esperar que el mundo sea conquistado por la iglesia. Y eso es, usted tiene aquí una especie de hospital donde por supuesto han sobrevivido. Y volvamos a leer el versículo 3, ¿qué les parece? Romanos 16. Dice: saludad Priscila y Aquila, mis colaboradores, los cuales expusieron su vida por mí. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quien también vinieron en Cristo, también vinieron a Cristo antes que yo. Vienen con las marcas, y vienen con las marcas de que fueron realmente la iglesia de Cristo, de que no se metieron a un jardín a esperar en medio de flores que un día regresara aquel que había dicho que volvería a esta tierra, sino que la iglesia de Cristo ha
y tiene sus mártires. Tiene aquellos que han derramado su sangre para que la iglesia pueda avanzar y cruzar, hermanos, todos los siglos hasta el día de hoy. La iglesia de Cristo tiene sus hombres de Dios, tiene sus mujeres de Dios, que han derramado también su sangre, su vida en el altar de la verdad, para que la palabra de Dios avance y nunca se detenga, porque ellos entendieron que esto no es un lugar donde vamos a esperar tranquilamente que venga Jesús. Este es un terreno de batalla. El día que le dijimos a Cristo, sé tú mi Señor, ese día Satanás dijo, eres condenado a muerte. Estás condenado a muerte. Piénsalo bien lo que vas a hacer, porque te estás condenando. El mismo Hijo de Dios lo dice en Juan el capítulo 16. Dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero dice, en el mundo tendréis aflicción. En Juan capítulo 15 dice, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado primero. Si el mundo os odia, es decir, como dice Pedro en sus epístolas, hermanos, no nos sorprendáis cuando os encontréis en diferentes pruebas. Lo dice Pedro, lo dice Santiago. No os sorprendáis como si esto fuera algo extraño. No. Extraño para el cristiano, que le encuentra extraño esto, es aquel que no ha sido instruido en la verdad de Dios y que se le ha mostrado una sola cara de la moneda. Pero no es de extrañarse de que Satanás nos soltará su reino solo porque nosotros peguemos unos cuantos gritos, o que pongamos luces en los altares, o porque hagamos y digamos mil cosas. Satanás no va a soltar las cosas. Él sabe que aquí hay una batalla que librar, y él lo sabe, y nosotros debiéramos saberlo también, que hay una batalla que librar en esta tierra. Cuando Pablo llega a Listra, quiero que abra la Biblia ahí en Hechos 14. Pablo llega a Listra, y ahí, hermanos, cuando él llega a Listra, dice la Biblia en Hechos 14, el versículo número 19, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo apedrearon de tal manera que pensaron que habían matado al hombre de Dios. Verso 20, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Este era un guerrero de verdad. Y al día siguiente partió con Bernabé al hospital. No. Dice que al otro día se fue con Bernabé y Derbe. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y fíjense aquí, y hacer discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y el verso 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, cuando estos hermanos de Listra fueron hechos discípulos de Cristo, ellos no se les enseñó que había persecución, ellos lo vieron con sus ojos. Y fueron, hermanos, ¿cómo decirlo? Fueron esculpidos dentro de la cantera de Dios, en el mismo fuego de la tribulación. De tal manera que ellos se dieron cuenta cuando al hombre de Dios, en este caso el líder, en este caso Pablo, fue maltratado casi hasta la muerte. Y dice que hicieron muchos discípulos, pero esos discípulos se les quedó grabado en su alma que aquí hay una batalla y que la iglesia de Cristo lleva una marca, la marca de la persecución, la marca del odio que tiene el mundo contra la verdad de Dios. Recientemente un gran religioso, uno de los más grandes religiosos de este mundo, dijo que Cristo era el gran fracaso de Dios. Naturalmente,
Naturalmente que el mundo habla así porque, hermanos, el mundo no entiende las cosas de Dios, lo dice Pablo. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y es más, dice el versículo 23, después que le designaron ancianos, dejó discípulos, dejó una iglesia, fue apedreado, maltratado y luego se fue. Pero ahí, esa iglesia nació con la visión clara de que aquí no se está jugando. Aquellos nuevos ancianos, esos nuevos pastores, que les quedó claro, no tuvieron que ir al seminario para entender que aquí había una batalla que librar. Les había quedado muy claro que seguir a Cristo podía significar perder la vida. Les había quedado claro, el mismo Señor había enseñado y advertido lo que representa ser un discípulo de Cristo. Hermanos, lo que les estoy diciendo es el evangelio de Cristo. Esa es la verdad de que nosotros en este mundo no nos van a amar como quisiéramos que nos amaran. No podemos caber en el mundo con los valores tan diferentes que tenemos con el mundo. Jesús dijo en Mateo, usted lo sabe, capítulo 5, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados. No significa que el Señor quiere que seamos masoquistas, que nos guste, que nos golpee, sino que esto es algo, hermanos, es algo automático. Es algo automático. Si usted se convierte en cristiano, entonces será perseguido por causa de esos valores que usted ha abrazado. Seréis perseguidos, dice. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Pero un poco de contexto en este asunto aquí, lo que estamos viendo. Después que el Señor describe cuáles son los valores que Él lo pone. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los que perdonadores, misericordiosos. Y da toda esa gama de valores que el discípulo debe tener, aquel que le va a seguir. Él explica eso. Y luego dice, él explica que habrá una reacción en el mundo frente a aquellos que han abrazado los valores del reino. Si Dios tiene una recompensa en el cielo, el mundo también nos tiene una recompensa, queridos hermanos. Por supuesto, el mundo no se queda atrás para repartir recompensas. Jesús, quien era la encarnación de los valores de Dios. Repito, Jesús, quien fue la encarnación de los valores de la verdad divina, al cual somos llamados a imitar, el mundo le dio su recompensa. El mundo le dio su corona. El mundo le dio su corona. Fue coronado. El mundo tiene sus coronas para darle a aquellos que han abrazado los valores del reino de Dios. El versículo 12 ahí de Mateo 5 dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Seguramente, hermanos, que estos heraldos de Dios, al igual que Pablo ahí en Hechos 16, cuando estaba en la cárcel, no estaba quejándose en ese momento, sino que aquí está el punto, hermanos, importante, de que el mundo no puede entender estas cosas. Aquel hombre estaba con su compañero, hermano, en la cárcel. Y en lugar, hermanos, después de haber sido azotados, en lugar de escuchar quejidos, lamentos, empezaron a oír cánticos que subían a la gloria. En medio de aquel dolor y aquella persecución, cantaban cánticos, himnos a medianoche, danzando con sus cadenas, como cualquier número de santos en la historia, que han encarcelado injustamente y que por la gracia de Dios
llegaron al patíbulo o llegaron a la hoguera diciendo, hermanos, y reafirmando cuáles son los valores que ellos habían aceptado y abrazado. Pero hoy hay una multitud de mártires en la historia que cantaron con sus cadenas, porque la iglesia de Cristo lleva el estigma de la violencia del mundo, porque el mundo odia la verdad, odia a Dios y odia a Cristo. Pero toda la historia de la iglesia encontramos aquellos heraldos de Dios que entendieron que ser perseguido por causa de la verdad era bienaventuranza. Y el Señor dice, así hicieron con los profetas del pasado. En todo tiempo el mundo ha recompensado a los seguidores de Cristo. En todo tiempo el mundo le ha dado sus coronas a los santos de Dios. Yo quiero que abra la Biblia conmigo en Hebreos, el capítulo 11. El escritor a los Hebreos nos aclara muchas cosas con respecto a esto. Y quiero poner un poco de equilibrio a esto, porque la Biblia equilibra las cosas. Y en honor a la verdad debemos mostrar una moneda, pero que tiene dos caras. Una moneda que tiene dos caras. Hebreos 11. Y vamos a leer aquí unos versículos. Dice Hebreos 11, el versículo número 30. El verso 32. ¿Y qué más diré, pues? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada. Siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Verso 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Esta es una vida, y aquí está el desequilibrio de la iglesia, donde muchas veces se habla, hermanos, de estos detalles y no se pone en equilibrio a las cosas. Yo recuerdo una vez un pastor que decía, cuando yo leí esto, decía, taparon la boca de los leones. Ese mismo día me fui a pasear con mi perro y vino un perro más grande para quererse comer al mío. Y él recordó que ellos taparon boca de leones. Y entonces le dijo al perro, en el nombre de Jesús, cierra tu boca. Y el perro saltó y lo mordió. No le obedeció. ¿Por qué no le obedeció? Porque él entendió aquí el equilibrio que debemos tener. Dios ha mostrado su grandeza y tuvo que haberla mostrado en la historia de la humanidad. Dios tuvo que mostrar el poder. Dios tuvo que mostrarse como el Todopoderoso, por supuesto. Lo hizo en el pasado. Lo hizo con aquel Josué, hermanos, cuando le dijo al sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón detente. Y la Biblia dice que Dios oyó al hombre y el sol se detuvo y la luna se detuvo. Pudiéramos nosotros pensar, pero estas cosas son locuras. Son locuras. Por supuesto que es una locura. Por supuesto que es una locura que un hombre llamado Cristo naciera de una virgen.
Para los hombres es una locura, pero a eso le llamamos la Iglesia de Cristo la intervención sobrenatural de Dios. Del curso de las cosas naturales, Dios puede transformar, hacer o alterar las leyes que el hombre al cual le ha puesto leyes, la ley de la gravedad, la ley de muchas cosas, Él las puede alterar cuando Él quiere, para mostrar precisamente que Él es Dios. Entonces Él tapa boca de leones. Él está con Daniel. Él hermano, está con Josué. Otra locura más. Josué, dale 7 vueltas al muro de Jericó y el muro caerá. ¡Qué locura! Pero qué locura. Por supuesto, es una locura. Humanamente. Pero Dios muestra su poder. Y a la 7ª vuelta, pegaréis un grito, gritaréis y el muro caerá. Yo he tratado de hacer caer un muro en mi casa para no romperlo yo y no se cayó. ¿Por qué? Una vez más, el equilibrio que debemos tener en la palabra de Dios. He tratado de decirle al sol, sol detente, no he terminado, y el sol siguió adelante. Es que el Dios de los milagros ya no hace milagros. Ya cesó de hacer cosas sobrenaturales para la gloria de su nombre. Y claro, al igual que Corintios, hermanos, cuando Pablo habla de aquella iglesia, cuando uno ve los dones espirituales que la iglesia de Corinto tenía, uno podría decir que tremenda iglesia, a mí me gustaría ese lugar. Pero ahí está el desequilibrio, una vez más. Y podemos pensar, hermanos, que Dios está con aquel que tapa la boca de los leones, pero aquel que fue comido por el león, ahí dudo de la fe de ese hombre. Y desde la perspectiva ignorante nuestra o bajo conocimiento bíblico, podríamos decir que esa persona se murió del cáncer al fin y al cabo porque no tenía la fe suficiente para creer que Dios podía sanarle. Esa es una afirmación desequilibrada. Estos hombres que hicieron estas tremendas cosas, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, fueron aprobados por Dios. Fueron aprobados por Dios. Amén. Ahora vea el versículo 36, la cara de la moneda, pero la otra cara. Verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Y créanme que esos cantaron como Pablo, pero las cárceles no se abrieron. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, es decir, cortados en dos, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no es digno de ellos, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, como si Dios no protegiera a su pueblo. Y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe. ¿Qué significa eso? Que Dios con ellos no hizo milagros sobrenaturales, pero Dios los aprobó. Porque así dice, verso 39, y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe. Es que ahí está, hermanos, el equilibrio que debe haber en la vida cristiana. A veces Dios sana y a veces no sana. A veces abre la puerta de las cárceles y a veces no las abre. A veces te abre la puerta y te envía un ángel y a veces te quedas 30 y 40 años encerrado por causa de Cristo. Ese es el equilibrio que debemos nosotros tener. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 7, compañero de cárcel, que no siempre Dios le abrió la cárcel a Pablo. No siempre se la abrió. Pero que hayas tenido milagros en tu vida o que no los hayas tenido, la idea es que has sido aprobado por Dios
Porque Dios, hermanos, es el Dios del que abre el mar rojo. Sí, Dios es el Dios que sana a los enfermos. Sí, Dios es el Dios que echa fuera a los demonios. Sí, también es el Dios que muere de cáncer, hermano, teniendo fe en Dios. También es el Dios de ese. También es el Dios del que sufre sin que nadie venga al socorro de él. Él es el Dios de los huérfanos. Él es el Dios de las viudas. Él es el Dios de los que sufren, a pesar de que humanamente pareciera que Dios se alejó. No, sino que en medio de la dificultad son aprobados por Dios. Y así la iglesia, hermanos, debe tener el equilibrio de tener, hermanos, de que si Dios, aquel leproso le dijo, Señor, límpiame, sáname, si tú quieres sanarme, sáname, pero si no me sanas, de todas maneras, tu nombre sea alabado, porque estás con el que sanas y el que no sanas. Tú eres el Dios de todos. No importa si te abren la puerta de la cárcel o si el león que comieron los leones a muchos hermanos nuestros en el circo romano. Muchos murieron por causa del evangelio y los leones no cerraron su boca. Pero dice, son aprobados. Son aprobados. Es más, el poder de Dios es mucho más grande que eso. ¡Hey, hombres! Ustedes que quieren destruir la iglesia de Cristo, no entienden que Dios hace cosas más grandes de las que ustedes pueden imaginarse. Dios usa el mal, usa el odio, usa, hermanos, todas aquellas cosas malvadas en contra de la iglesia de Cristo. Las usa como martillo para poder, hermanos, hacer la imagen de Cristo en aquellos que sufren por causa del evangelio. La mayoría de los grandes, escuchen esto, la mayoría de los grandes verdades de Dios han de aprenderse en medio de la tribulación. Tienen que ser grabadas en nosotros con el fuego, con el hierro candente de la aflicción. Pues de lo contrario, no la aceptemos. ¿Saben lo que dice Job? Job dice en el capítulo 10, sin embargo, Él conoce el camino que ando. Él conoce el camino en el cual yo camino o ando. Y luego dice, cuando Él me haya probado, saldré como el oro. Pero Él, ¿cómo prueba? ¿Cómo lo probó Dios? Permitiendo que Satanás hiciera lo que quisiera con Él. Pero el enemigo creía que Él iba a destruir a Job. Y lo que estaba haciendo Dios dentro de su sabiduría es avergonzar a Satanás y pulir la vida de Job. Pero eso Satanás no lo entendía y no lo entiende dentro de su ira. Que él, cuando despliega su ira y el mundo contra la iglesia creen que le hacen daño a la iglesia, hermanos, la iglesia vencerá. La Biblia dice en Apocalipsis que cantaremos el cántico nuevo de Moisés y estaremos en la gloria. Hermanos, la iglesia vencerá, la iglesia prevalecerá. No importa lo que los políticos o lo que quieran destruir o descristianizar esta nación o esta Europa, no importa. Hermanos, que el enemigo se burla de nosotros como Sanbalat se burlaba de aquellos que habían regresado de Babilonia para reconstruir el templo. Se burlaba de ellos. El muro que están levantando, si una zorra sube, el muro se cae al piso. Igualmente nosotros, Satanás nos se ríe en la cara de nosotros porque hablamos mal el francés, porque estamos en una esquina extraña y quizás nos dice, ¿de qué van a hacer ustedes? ¿Qué quieren hacer ustedes? Quieren hacer la iglesia infantil, quieren instruir a los niños. No se puede, no se puede. Se ríe como Sanbalat se reía de ellos que querían reconstruir las ruinas de Jerusalén para que la gloria de Dios volviera otra vez a la tierra. Igualmente el Satanás se quiere burlar de nosotros, hablamos mal el francés, no entendemos bien, pero no importa, porque la Biblia dice que Dios usa lo pequeño, lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Nosotros somos pequeños, quizás algunos ni papeles tienen, asustados y todo, pero sus oraciones contribuyen a que este país, hermano, de alguna manera abra los ojos y pueda entender la gracia divina. Sí, entiendo que el enemigo y el mundo ha dicho, lo vamos a destruir y a hacer pedazos. Sí,
Pero como en el progreso del peregrino dice que estaba escondido detrás alguien que echaba aceite y echaba aceite y echaba aceite a la iglesia. Hermanos, de igual manera, Spurgeon, el gran predicador del siglo XVIII, decía: la persecución es un balde de agua frío en la cara de la iglesia que se duerme. ¿Cuántos quieren agua? La persecución es un balde de agua fría en la cara de la iglesia que se conforma. Pablo fue perfeccionado en la debilidad. Señor, sáname. El Señor le dijo: no. Cuando eres débil, eres fuerte. ¿Quién entiende el mundo de eso? Cuando eres débil, eres fuerte. Sí, cuando eres débil, eres fuerte. Bástate mi gracia. Suficiente mi gracia. ¿Qué dice el versículo 7 de Romanos 16? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Mis parientes y mis compañeros de batalla. La iglesia estaba marcada con el estigma de la persecución. El deseo más grande de nosotros es que algún día se escriba la historia de esta iglesia y se diga: no se dieron los hermanos, tuvieron batallas, tuvieron muchas cosas, pero los hermanos no se dieron, contribuyeron a que haya un cambio aquí en la iglesia, en el departamento francés, en los demás departamentos. Que se diga que, hermanos, la iglesia de alguna manera aquí lleva el estigma de la batalla, de la lucha, del fragor, de la guerra, del fuego, de la prueba. Y que las cosas no cayeron del cielo, así como Jacob le dijo creo a Labán, le dijo: la bendición que tengo me costó estar de noche en el desierto cuando hacía un frío terrible, me costó el calor del día en el desierto, hace un calor terrible. Esa es la bendición de Abraham que recibí. Sí, la recibí, pero me costó frío, calor, cansancio. Por eso que Pablo dice aquí: saludad a la hermana María, la cual ha trabajado hasta extenuarse. Porque este asunto es, hermanos, de dar. No, el Señor no quiere. Si usted quiere la perla de gran precio, no cuesta dinero. No cuesta, hermanos, ni siquiera que usted dé toda su casa. La perla de gran precio cuesta dar toda la vida a Él enteramente. Su vida, su familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Para poder obtener la perla de gran precio, Dios quiere la vida entera o nada. Esa clase de soldados son los que hacen falta dentro de la iglesia de Cristo, donde dicen: no retrocederemos, sigamos luchando. La batalla es fuerte. A veces parece que el enemigo acosa de tal manera que nos va a derribar, como que las cosas se van así para abajo. Y ya desaparecemos. Esto se acaba, dice el diablo. Y el mundo no se acaba. Estamos empezando y lucharemos y batallaremos. Y si hay persecución, la aceptamos. Como dijo la iglesia cuando oró,
cuando vio la persecución, dijo: soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, mira las persecuciones de ellos. Tú eres soberano y por boca de David tu siervo habías dicho que todas estas cosas iban a suceder. ¿Por qué se levantan los reyes? Dice, y se levantaron los reyes contra tu ungido. Estaba escrito. Por eso ahora no estamos llorando, no nos estamos quejando. Ahora lo que queremos es que extiendas tu mano y hagas prodigios y milagros. Y puedas tú, Señor, acompañarnos en las partes difíciles de este lugar y podamos predicar el evangelio con denuedo. Esa es la oración que debemos hacer cuando estamos atribulados, cuando viene el fuego, cuando vienen las cosas más terribles. Entonces es ahí cuando uno debe mirar al cielo y acordarse que la iglesia lleva un estigma de la persecución y que entraremos, dijo Pablo, entraremos a los cielos, dice, por grandes tribulaciones. Preguntadle a los hermanos de China. Ayer estábamos enseñando a un nuevo grupo familiares, hermanos franceses. Y cuando terminamos la primera enseñanza, el hermano se puso de pie, vino con lágrimas en los ojos y me dijo: hermano, nunca había visto una exposición tan clara de lo que es los grupos familiares. Y me dijo esto, me dijo: lo que usted dijo de la persecución es verdad. Porque yo no era cristiano, pero trabajé en China muchos años y vi una iglesia, pero una iglesia del Estado, una iglesia que ellos podían controlar. Y un día me entero que la verdadera iglesia estaba escondida en las cavas, en las casas, donde eran perseguidos día y noche. Ahí está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en China lleva la marca de la persecución, lleva la marca de los mártires, pero que si más derraman sangre, como dijo aquel padre de la iglesia, pues más semilla, más crece el evangelio, más crece el evangelio. El evangelio no se ha terminado, hermanos, el evangelio no se ha acabado. Cristo va a vencer, las tinieblas van a retroceder para siempre. Hermanos, la victoria es nuestra y será para siempre. No porque lo digo, sino porque está escrito en el libro de Dios. Vosotros sois más que vencedores, más que vencedores. En medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de cuantas mentiras que se dicen de uno, de la iglesia, no importa lo que la gente diga. Cristo dijo el escritor de los Hebreos: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. ¡Hey, hermano, póngase serio ya! Póngase en la orden del capitán de los capitanes. Hermano, ya peleé la buena batalla de la fe. Llevaremos marcas en el cuerpo. Pablo dijo: llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. No importa. Eso es la verdadera iglesia de Cristo. Lleva la marca de la persecución. Lleva la marca de su Señor en el alma. Lleva la marca. Por eso Cantar de los Cantares dice: oh mi amado, ¿dónde has ido? ¿Dónde estás, amado mío? Ven por nosotros ya. Y el Espíritu dice: ven, Señor, ven. Pero la iglesia perseguida, la iglesia que batalla, ella es la que quiere que Cristo venga. Los mundanos, los malcriados, los que nunca se han convertido, los que llenan las iglesias solo por llenarlas, esos no ni se acuerdan que Cristo va a volver. Pero aquellos que están luchando, aquellos que llevan por causa de Cristo, han sido humillados en su familia, donde sea. Pues hermanos, esperamos que Cristo venga pronto. Pero mientras no viene, hermanos, aliento. Hermano, tome fuerza su alma. Oh alma mía, ¿por qué te estremeces dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía he de ver sus misericordias. Todavía he de ver la misericordia de Dios. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Saludad a Priscila y Aquila, que expusieron sus vidas. Timoteo,
no te desanimes. Timoteo, no vuelvas atrás. Timoteo, te estoy dejando el legado en tus manos. Mira el depósito, cuídalo, administralo bien. Yo ya estoy listo para ser sacrificado. No te avergüences de mis cadenas, no te avergüences de mí. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. Y Pablo fue martirizado. Y Timoteo llevó adelante la obra. Le quiero dar una noticia al mundo. Le quiero decir que cuando matan a nuestros hermanos, no están deteniendo la obra de Dios. Roma dijo, matad a Pablo, ya, se acabó, hay que matarlo. Córtenle la cabeza. Y los emperadores y aquellos romanos vieron a ese hombre y dijeron, qué desperdicio la vida de este hombre. Le cortan la cabeza, abandonado de todos, porque todos lo abandonaron en Asia. Solo Lucas quedó con él. Eso es el mundo. Pero adentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. He guardado la fe. Ahora me queda la corona que recibiré del Señor. Peleé la batalla. En el mundo le llaman fracaso. La cruz de Cristo el mundo le llama fracaso. Nosotros le llamamos el poder de Dios para salvación. Pablo, el cortarle la cabeza le llamaban, lo matamos, lo detenemos. Y él dice, me acabé la carrera, me voy a las partes celestiales. Y Pablo termino con esto y dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabio de este siglo? Porque avergonzó Dios la sabiduría de los hombres, porque agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Hermanos, el mundo no entiende lo que pasa adentro de los locales que se llaman iglesias. No entienden la paz, la presencia del Espíritu en nosotros. No lo entiende. Pero sepa que hay dos caras de la moneda. No pierda su fe cuando le vengan batallas. Si usted guarda la fe, será aprobado, dice Hebreos, como aquel que les tapó la boca a los leones. Saludad a mis hermanos, compañeros de batalla. Saludad a mis hermanos, compañeros de la cárcel. La iglesia lleva un estigma. No se asuste. ¿Oyeron? ¿Oyeron? No se asusten. Creed en mí, dijo el Señor. Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No os asustéis. No os asustéis. Porque es verdad que el pastor se fue, pero envió a su espíritu. El poder de Dios. Y Él es nuestro guía. Y está presente Cristo por el Espíritu. Y quiero terminar y decirles esto. Él es el pastor del Salmo 23. Él me guiará por senda de justicia. Hermanos, el pastor llamado Cristo, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, está con nosotros. Va delante de nosotros. Y créanme que no hay ningún lobo que jamás le haya robado una oveja a ese pastor. Él dice, están en mi mano y nadie las arrebatará de mis manos. Cierre sus ojos y dele gracias al pastor de los pastores. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tus verdades. Sí, Señor. La iglesia lleva marcas.
Tu iglesia lleva la marca de la persecución. Tus hijos, de muchos grados de persecución, desde la familia hasta en el trabajo, hasta quizás la misma muerte. Pero queremos ser compañeros de milicia. Queremos, Señor, resistir juntos. Queremos ser aprobados, Señor, como siervos y siervas tuyas. Y queremos entender que estamos en una batalla. Ayúdanos a perseverar. Y ayúdanos sobre todo, Señor, que la iglesia, cada uno se ponga en el lugar que tú lo has llamado, para que se ponga en la brecha. Y así el enemigo, Señor, no tenga cabida. Y pueda tu gracia permanecer en medio de nosotros donde quiera que estemos. Señor, ayúdanos a resistir el mal. Ayúdanos a resistir la tentación. Y ayúdanos a pelear hasta el final, para que así tu nombre sea glorificado. Renueva en nosotros la pasión y la entrega a Cristo. Una vez más nos queremos consagrar a ti enteramente, para que tu nombre sea enteramente glorificado. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Visita a tu pueblo. Y que en medio de tu pueblo te manifiestes. Gracias por esos hombres del pasado, por esas mujeres del pasado, por esos hermanos de hoy día que nos dan ejemplos, que van adelante en la batalla. Queremos ser inspirados por ellos. A ti la gloria por siempre.